Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en teletica.com. Les saluda Susana Peña y hacemos esta transmisión en vivo para hablar con el ministro de Salud, Daniel Salas, precisamente del momento epidemiológico que vive el país con el COVID-19 y las acciones que se están tomando para controlar este pico de casos y también aumento de muertes que se ha presentado. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Susana, por el espacio. Muchas gracias. ¿Usted considera que estamos o nos enrumbamos en poco tiempo, como lo dicen las proyecciones, al peor momento de la pandemia? Lo que tenemos claro es que esta ola ha sido extremadamente extensa. Claro que la variante Delta también vino a fortalecer las acciones, también, los impactos del COVID en el país, los impactos negativos en todos los rubros. Sabemos que la cantidad de fallecidos ha venido aumentando. Hemos reportado en los últimos días por encima de 30 fallecidos por día, y eso es una cifra muy elevada. Los casos es cierto que han venido aumentando constantemente de semana a semana. La última semana, de la última esta, no aumentaron tanto eventualmente como se hubiera esperado. O sea, podríamos tener algún halo de esperanza de alguna desaceleración de casos. Sin embargo, siempre por eso es que hemos dicho, hay que ir avanzando con la vacunación hasta que tengamos una inmunidad más extensa en la población, una inmunidad ya que se llame colectiva. Y mientras tanto hay que seguir aplicando protocolos, porque sin duda lo que está ocurriendo en estos momentos es que hay un sector importante de la población que ha estado descuidando protocolos, que ha estado rompiendo las burbujas de convivencia y sin mascarilla, compartiendo con otras personas en diferentes recintos. ¿Le preocupa que este escenario del que estamos hablando ocurra precisamente 18 meses después del primer caso de COVID-19 en Costa Rica, con la gente que ya está cansada y, por decirlo popularmente, tirando la toalla? ¿Usted cree que esto puede agravar aún más la situación que estamos viviendo? No, de hecho que en parte la gravedad que tenemos en este momento es por también que muchas personas están cansadas y quieren retomar muchas de las acciones o de las rutinas que tenían antes del COVID. Sin embargo, todavía no estamos ahí. Yo sé que ha sido mucho tiempo, y cuando hemos hablado, y yo tenía también esperanza que a estas alturas ya estuviéramos mejor, en un perfil mejor, pero claro que al final las variantes del virus han tenido un papel también importante en esto, especialmente la Delta. Yo creo que la Delta, bueno, igual ha demostrado que sigue siendo muy infecciosa, mucho más infecciosa que las demás variantes, pero la vacuna sigue protegiendo en un alto porcentaje, especialmente contra la enfermedad grave. Y por eso es que seguimos insistiendo en que hay que vacunarse, que los patronos le den permiso a los trabajadores para que vayan a vacunarse. Es la forma verdaderamente que vamos a poder salir adelante de esta ola pandémica. Yo sé que mucha gente dice, pero hay gente vacunada que sigue presentando casos, hay gente vacunada que incluso sigue enfermando gravemente. Sí, eso es cierto, ocurre, pero la probabilidad se reduce importantemente cuando la gente ya está debidamente vacunada. Hablemos de las 2 dosis y 14 días después. Se reduce esa probabilidad de enfermar gravemente. Se reduce también la probabilidad de enfermar, aunque la probabilidad de enfermar gravemente sigue siendo menor, mucho menor, si la persona está vacunada. Y por eso tenemos que hacer un esfuerzo como país, todos los sectores unidos, para lograr que el porcentaje de vacunación vaya incrementándose cada vez más. ¿Cree que la mano dura con la que se actuó en los primeros meses de la pandemia reduce ahora el margen para poder maniobrar en este escenario que estamos viviendo? Es que yo creo, Susana, que actuamos en concordancia con el conocimiento que teníamos en ese momento. Sabemos que teníamos muy poquitas camas UCI, hablábamos de entre 20 a 30 camas en un inicio para todos los casos COVID. No había vacuna, los protocolos estaban apenas, ¿verdad?, cociéndose, preparándose, y eso pues también ganamos mucho tiempo, porque imagínense si hubiera ocurrido una extensión fuerte, un impacto fuerte del virus con poquitas camas COVID, pues hubiéramos tenido un escenario mucho más complicado desde incluso el año pasado. Entonces, claro que al final en esto no es una línea, ¿verdad? No es una forma uniforme de vagar por la pandemia, sino que hay diferentes tonos, diferentes momentos, diferentes énfasis que se van haciendo a lo largo de la pandemia. Y uno de los ahora que existe justamente lo que usted decía, el cansancio, y también el cansancio hasta económico, ¿verdad? Sabemos que ha habido
mucha repercusión económica, pero siempre lo que vemos al final es cuando hay 50 o 40 personas que están esperando entrar en una UCI y que muchas de ellas les han dicho, lo siento, no podemos poner el respirador artificial. Eso ya está ocurriendo en nuestro país. Lo que pasa es que tal vez la gente no lo está viendo, ¿okay? Pues hay muchos que no tienen en la familia, ¿verdad? O en las amistades personas infectadas y que han llegado a ese punto en ese momento, pero se está viviendo ese escenario tan dramático en nuestro país. Y yo creo que tenemos que ir recuperando la economía, progresivamente teniendo menos restricciones y más aforo, pero también eso lo faculta en gran medida la vacunación, y por eso es que yo creo que tenemos que seguir insistiendo en hacer sensibles a toda la población, que completemos los esquemas, que los iniciemos si no lo han hecho, y que podamos alcanzar ese porcentaje alto de población vacunada. Desde la última vez que hablamos precisamente sobre el tema de vacunación, ya la cantidad de personas que están vacunadas ha crecido bastante y creo que eso es uno de los principales temas que la gente no comprende. No debería verse ya un impacto en los números de la hospitalización y también en la cantidad de muertes. Lo hemos tratado de explicar en otras ocasiones. Cuando tenemos un porcentaje cercano al 80%, mayor al 70%, cercano al 80% de toda la población, ese 20% que queda sin vacunar, al final hay como un abrazo, como una protección de ese otro 80% a ese 20%. Y claro que al final lo que queremos es que sea ojalá un 90%, o bueno, toda la población que se logre vacunar, la que puedan tener acceso, ¿verdad? De acuerdo a los grupos de edad sobre todo. Pero al tener un 50, por ejemplo, por ciento de población con las 2 dosis, 14 días después, todavía imagínense que está quedando un 50% restante. Y ese 50% justamente no ha alcanzado el grado óptimo de inmunidad que puede conferir la vacuna. Entonces, hay muchas posibilidades en ese 50% de que ocurran brotes, de que ocurran casos, de que ocurran infecciones graves. Por eso es que insistimos en que el porcentaje más alto, tendiente a ojalá un 80%, va a tender a proteger más eventualmente ese 20% o menos, ¿verdad? Ojalá que sea menos de los que no se logran vacunar. Doctor, ¿usted no siente a veces que este tema de alguna forma se le sale de las manos? Digamos, que ya no hay forma de que las personas hagan caso, que respeten las medidas y además que asistan a completar su esquema de vacunación. Bueno, yo creo que es un tema eminentemente el más difícil que hemos afrontado en los tiempos modernos desde el punto de vista de la dinámica social. Ha venido a interferir completamente en lo que nosotros teníamos y nuestras planificaciones. Muchos cumpleaños, bodas que se pospusieron. Yo sé que muchos ya empiezan a retomarse. Ha habido una pausa enorme, muchas personas que lamentablemente han perdido también sus trabajos, pero vemos también la cantidad enorme, es que eso yo creo que todavía no lo estamos dimensionando, la cantidad enorme de muertes que ha habido, de personas que están quedando con secuelas por muchos meses o incluso permanentes, ¿verdad? Con lo que es el COVID prolongado, con lo que son las personas que han estado en las UCIs. Eso es un impacto que nunca hemos visto en salud. Y no solamente eso, sino también sabemos que los impactos a nivel mental, a nivel emocional, a nivel también físico de otras enfermedades que se han descuidado por X o Y, en realidad es un fenómeno sumamente complejo. Yo diría que no es que se nos va de las manos, es que es un tema el más difícil que ha afrontado el mundo. No es Costa Rica, es el mundo, y que claro que bregar por una pandemia como esta, como yo le indicaba, tiene muchos retos, muchos desafíos, y que yo espero sinceramente que podamos, en una cultura que siempre ha sido muy proclive, muy fuerte hacia la vacunación, podamos superar esta parte, esta misión que tenemos ahora como país de alcanzar un porcentaje muy mayoritario de personas con 2 dosis y 14 días después. Yo quería aprovechar para consultarle porque no habíamos tenido la oportunidad. ¿Cómo toma usted la renuncia del doctor Ruiz como gerente médico de la Caja? Yo en eso no me voy a referir a emitir algún juicio. Yo creo que él ha hecho una labor verdaderamente también admirable. Le ha tocado muy difícil, ¿verdad? Todo lo que es la conducción y la reorganización de los servicios de salud en medio de la pandemia. Se ha quedado su mejor esfuerzo y claro que al final, pues, él sabrá justamente lo que está atravesando y yo no estoy en los zapatos de él también para sopesar todas las circunstancias que lo llevan a tomar esa decisión. Así que respeto simplemente su decisión y le deseo siempre la mejor gestión donde quiera que esté. Ministro, tal vez sí podemos hablar ahora de las medidas sanitarias que se están aplicando, al menos las que van a empezar a regir a partir de mañana. Según su criterio, ¿son las correctas, son suficientes? Yo diría que es lo que podemos hacer en el contexto que tenemos. Hay que bregar también en medio de la pandemia en ese balance que hemos venido hablando entre el desempleo, que también ha sido en un porcentaje muy importante, y obviamente la mortalidad
las secuelas que está dejando el COVID directamente en las personas. Y pues yo creo que tratamos de hacer justamente dentro del ambiente, dentro de las posibilidades, dentro de los que los protocolos nos han ido habilitando y también el porcentaje de vacunación, llegar a un punto medio. Decir que es el punto medio mejor o más equilibrado es imposible decirlo. Yo he dicho muchas veces, si fuera desde el punto de vista sanitario, de impacto directo en las muertes o en los fallecidos o en los enfermos, claro que me encantaría tener restricciones mucho más amplias, pero sabemos que tampoco es posible. Hay que también saber leer el contexto, es otro contexto de personas que necesitan trabajar, que necesitan reactivar sus empleos, ¿verdad? O su actividad para llevar ingresos a sus familias. Y eso también, eso no somos insensibles y sabemos que eso también es parte de una salud en un ámbito mucho más amplio y a mediano o largo plazo, y que tenemos también que leer esos contextos. Entonces, al final, tratamos de tomar unas medidas que lleven a un punto medio, pero sabemos que el punto medio perfecto no existe. Creo que hacemos lo mejor posible con lo que tenemos. Pero del todo entonces no se descarta endurecerlas en caso de que la situación se agrave. Tendría que agravarse, pues claro que sí, y ver una mortalidad mucho más incrementada para tomar medidas más fuertes. Esperemos justamente que la población siga aplicando el protocolo, los que han venido como aflojando un poco, que se acuerden, ¿verdad?, de esto cuando vean las restricciones, pero también que este tiempo que tengamos estas restricciones permitan también que las personas aumenten el porcentaje de vacunación, de inmunización, que eso pues obviamente va a fortalecer muchísimo las medidas, ¿verdad? O más bien el avance de la pandemia desde el punto de vista positivo, porque esto ha sido en realidad muy difícil. Las medidas igualmente se analizan de forma conjunta, no es solamente el Ministerio de Salud que toma las decisiones. Recordemos que hay un grupo intersectorial, ¿verdad?, donde está economía, donde está también la parte de cultura, donde está la comisión de emergencia, donde está obviamente la Caja Costarricense de Seguro Social, donde está turismo, y todos analizamos en realidad toda esta complejidad que tenemos en este momento para llevar a esas decisiones, obviamente siempre avaladas por el presidente. Pero en eso en realidad hay una participación ampliada. Claro que Salud propone muchas medidas, pero tratamos de buscar justamente ese punto, como yo le decía, medio, que es muy difícil alcanzar con una perfección, ¿verdad? O con un punto medio correcto, ¿verdad? Que digamos que es el ponderado completo que podría ser el mejor. Tratamos de hacerlo. Creo que también hay una percepción de la gente de que los sectores pueden estar como enfrentados, digamos que tal vez ustedes proponen algo un poco, eh, medidas más duras para poder controlar la pandemia, pero que al final la cuerda la jala más el lado económico, incluso hasta el lado político. ¿Esto es así? ¿O este consenso usted reconoce desde el criterio médico que sí se respeta también la opinión del Ministerio de Salud? No, claro, como somos también el ente rector en materia de salud, y al final esta crisis hay que entenderla que no es un asunto eminentemente sanitario, tiene repercusiones en todos los ámbitos de la vida, y desde ese punto de vista, salud claro que ha tratado de velar por que exista la menor mortalidad directa posible, la menor cantidad de muertes, de internados en las UCIs, que el sistema esté disponible, el sistema de salud esté disponible para otros padecimientos que ocupan de intervención crítica, pero lamentablemente esto ha sido complicado. Entonces, al final, también tenemos que entender ese contexto, como yo le decía a Susana, y no se trata de imponer directamente la posición de salud, sino llegar justamente a esos puntos medios en medio de una situación tan complicada, y que sabemos justamente que la parte del desempleo, que la parte de esas ansias de volver justamente a tener un trabajo o una actividad lo más cercana a la normalidad se puede lograr siempre y cuando, por eso insistimos, queremos salir de esto, pero tenemos que aplicar protocolos, no podemos descuidarlos. Queremos salir de esto, pero tenemos que vacunarnos. O sea, hay gente que todavía uno ve negativas a vacunarse ¿verdad? Y quieren que ya no haya restricciones, pero al mismo tiempo no quieren que se vacune y no quieren aplicar protocolos. Entonces, ¿cómo es que podemos pasar por una pandemia de estas? Y esas son las recomendaciones y los consensos que hemos llegado a nivel mundial, ¿verdad? De justamente que tenemos que seguir aplicando algunas medidas sanitarias, y que en algún momento, pues sí, se pueden restringir más, en algún momento se pueden permitir una mayor actividad, pero también tenemos que tenerle, por eso yo hablaba de no menospreciar, no perder el respeto del virus. Ha sido algo que yo he venido diciendo conforme el paso del tiempo. Lamentablemente mucha gente no reacciona verdaderamente adecuadamente hasta que no escarmienta, hasta que no pasa por un asunto familiar cercano, un amigo, alguien que estuvo en una UCI, un familiar que se haya enfermado gravemente o que haya partido, ¿verdad? No hay que pasar por esas situaciones tan críticas para poder entender la gravedad que nos está asumiendo el COVID a lo largo de estos meses, que ha sido bastante, pero sigue todavía vigente. El sector productivo y bueno, el sector
comercial específicamente ha insistido en que los contagios no están en los comercios, sino en las actividades clandestinas, en las fiestas y otras actividades que en este momento no están permitidas. ¿Ustedes entienden ese punto que tienen ellos y lo han podido confirmar? ¿Los datos respaldan eso que ellos dicen? No, aquí lo que podemos decir, Susana, en realidad es que las transmisiones del virus se dan en medio de las actividades humanas. Y esas actividades humanas se dan dentro de las casas, fuera de las casas, y de fuera de las casas también se dan en ámbitos clandestinos, claro que sí, posiblemente en ámbitos clandestinos no hay supervisión en aplicación de protocolos, pero también lamentablemente se dan en muchos otros ámbitos. Aquí lo hemos dicho muchas veces, cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, de habilitar el funcionamiento de restaurantes, nosotros pedimos a la población y hemos hecho sensibilidad, tratar de sensibilizarlos de que el ideal, lo que se busca con esa habilitación de restaurantes es que la gente vaya con su núcleo familiar, con la gente que usted convive, porque lo seguimos viendo y observando, lamentablemente mucha gente en actividades que pueden tener protocolos y se lavan las manos y sabemos que hay supervisión eventualmente, pero si llegan rompiendo burbujas sociales, se reúnen 3 o 4 burbujas sociales en cualquier lugar, no hablemos de un restaurante, no hablemos de un bar, hablemos de la casa, de cualquier lado, y se quitan la mascarilla, y ahí están hablando en medio de que están consumiendo alimentos o tomándose alguna bebida, y están sin mascarilla en un espacio cerrado, cerrado que no tiene buena ventilación, dialogando, claro que ahí se está facultando el contagio de las personas que están alrededor. Entonces, en realidad, hablemos de actividades humanas y que claro que se ha visto, entre mayor movilización haya, más actividad humana hay y lamentablemente hay más oportunidades de que se vulneren protocolos y ahí se da la transmisión. Hablemos de que esto es un asunto de movilización y actividades humanas. No estamos hablando necesariamente de que, claro, ahí sí, a nivel clandestino se dan transmisiones, a nivel de las casas se dan transmisiones, a nivel también de otras actividades se dan transmisiones. En la última conferencia de prensa usted hizo un llamado y resaltó el tema de que el hospital de niños en este momento está en una situación crítica que yo creo que hasta este momento no se había vivido en el transcurso de la pandemia. Con este escenario, ¿no se debería o no han pensado tomar marcha atrás en el tema del distanciamiento en las aulas? Vea, el distanciamiento de las aulas, ya hay estudios que comparativamente hechos en Estados Unidos que evalúan cuál es el impacto real con uso de mascarilla. Por eso es que recordemos que esto de disminuir de 1.8 metros a 1 metro de distancia es sola y exclusivamente para los salones de clase, que ahí es donde los alumnos no se quitan la mascarilla y hay una supervisión del maestro, del profesor que está viendo justamente que se verifique el uso de la mascarilla. Hemos también hecho un llamado para que cuando estén consumiendo los alimentos también haya supervisión, ojalá que no estén dialogando, que no estén hablando los niños, ¿verdad? Porque estamos buscando también que los salones de clase estén lo más ventilados posible y claro que al final esto tiene una repercusión positiva si se cumplen los protocolos en lo que es la disminución. Incluso hemos estado analizando los datos con el MEP de lo que ha sido la evolución en la pandemia y la mayoría de los centros educativos lo que reportan por semana es 1 o 2 casos. Hay algunos sí que le reportan 5 casos, pero la mayoría, más casi que un 80%, podríamos estar diciendo más, lo que reportan es 1 o 2 casos. Eso evidencia que justamente posiblemente esas infecciones están dando fuera del recinto o del medio escolar y más bien se detectan al momento de que llegan los chicos a las clases y entonces manifiestan algún síntoma o manifiestan que algún familiar tiene algún síntoma, ahí es donde se pueden captar. Hay también casos graves en niños y niñas que no están en edad escolar, no están yendo a ningún lugar de congregación y hemos visto lamentablemente que muchas veces los protocolos de uso de mascarilla, de lavado de manos, del distanciamiento se vulneran cuando los niños están jugando fuera del medio escolar, están en sus casas, están en sus barrios, en sus residenciales y ahí están lamentablemente sin usar mascarilla y ahí es donde se están exponiendo. Entonces muchos de los casos que estamos viendo son más bien de pequeños que se han contagiado por los papás o por otros amiguitos fuera del recinto escolar. Y por eso es importante también que protejamos a los menores vacunándonos. Recordemos que en este momento no está todavía aprobada la vacunación para menores de 12 años. Cuando un encargado, cuando un tío, un abuelo, un papá se vacuna, está protegiendo también indirectamente a ese menor, porque tiene menor posibilidad de contagiar al menor. Y claro que al final sabemos que dentro del medio de convivencia es más difícil el uso constante de mascarilla, pero por eso siempre hacemos ese llamado
a que los encargados de los niños también se vacunen. Doctor, con respecto a la Comisión de Vacunación y Epidemiología, ¿han tomado algún acuerdo adicional con respecto a terceras dosis? Ayer trascendió que habían dado el visto bueno a la tercera dosis para el personal de salud. Nosotros estamos planificando por el momento la compra para el 2022. Recordemos que en las compras que hicimos, ¿verdad? Y que no es que hay una oferta amplia en todo momento de vacunas, pero las previsiones que estamos haciendo en primera instancia, con los datos que tenemos hasta el momento, es para vacunar al personal de primera línea, también a adultos mayores y personas que tienen algún problema del sistema inmunológico. Eventualmente, conforme vayamos valorando los estudios que están en evolución en este momento, podemos tomar una decisión de adquirir más vacunas, ¿verdad? Y en eso también tenemos que movernos pues, con toda la agilidad, la oportunidad necesaria, pero sabemos también que pues obviamente estos son estudios que están en curso y que todavía no hay una contundencia absoluta de en qué momento es que tendríamos que aplicar una tercera dosis y si hay que aplicarla para toda la población. Como le indicaba, también estamos contemplando obviamente a los menores de 12 años, que sabemos que ya posiblemente en octubre vaya a haber una presentación de los estudios para poder avanzar con esta población menor de 12 años y que también podamos fortalecer esa inmunidad colectiva, esa inmunidad poblacional, vacunando también a esas personas. ¿No han tenido noticias sobre la posibilidad de que el sector privado importe las vacunas y las comience a comercializar en el país? No, en eso ya serían las mismas casas farmacéuticas que tendrían que facultar. Todavía ellos han mantenido, las casas farmacéuticas han mantenido el trato, o más bien digamos, todo lo que son las negociaciones de adquisición a través de los gobiernos. Eso ha sido una decisión de ellos. Nosotros ya tenemos todos los instrumentos listos para que en el momento que alguna compañía farmacéutica diga, sí, ya, el sector privado puede adquirirla directamente, estamos completamente ya listos para agilizar, ¿verdad? Y que esto sea una realidad, porque sabemos que entre más oferta de vacunación haya, pues también es favorable porque sabemos que más gente puede vacunarse. Igual sabemos que a estas alturas, como usted lo indicaba, vemos que ya los porcentajes se van elevando, ¿verdad? Y pues claro que si estuviera también en el sector privado, pues enhorabuena, pero también ha habido un esfuerzo muy importante desde el gobierno, con la caja, con el sector privado que también ha estado apoyando muchas de las gestiones de vacunación para poder ir avanzando más rápidamente con esto de acuerdo a la disponibilidad de vacunas que hemos ido teniendo. Ministro, ¿no han tenido notificaciones de situaciones anormales o graves en el proceso de vacunación? Por ejemplo, no sé, como ha pasado en otros países, personas que se aplican más de 3 vacunas con diferentes carnés o algo de ese tipo que a usted como autoridad se lo hayan reportado. No, nosotros no hemos tenido reportes de este tipo. Sabemos que hay gente que puede haberse aplicado una dosis, por ejemplo, en el exterior y eventualmente pueden también haber procedido a aplicarse esquemas acá. En realidad no hay una indicación clara o una recomendación de la Comisión de Vacunas, como le indicaba, de la tercera dosis o eventualmente de un refuerzo con respecto a la vacuna, por ejemplo, de Johnson Johnson, que sabemos que está aprobada para una sola dosis, el esquema completo. Pero esas situaciones se pueden dar. Sabemos que no es que tampoco le llevamos, ¿verdad?, un rastro a esto. Sí le llevamos un rastro al avance de la vacunación, a cómo va la recepción, ¿verdad?, en los diferentes sectores de la población, en las regiones, ¿verdad? Cómo podemos hacer también los ajustes logísticos. Bueno, eso lo hace la caja, pero también nosotros le damos seguimiento desde la Comisión de Vacunas de cómo se pueden hacer algunos ajustes también para facilitar el acceso a la vacunación de otras personas que no han podido vacunarse. Y sabemos que todavía queda pendiente la apertura del último grupo de vacunación, que serían los mayores de 12 años, en el caso de la vacuna de Pfizer, que todavía no se ha hecho de forma generalizada, pero ya sabemos que estamos cerca y estamos tratando de cerrar las ¿verdad?, coberturas o avanzar bastante con las coberturas de los grupos de 20 y más. Perfecto. Agradecemos al doctor Daniel Salas, ministro de Salud, quien nos acompañó en esta transmisión especial de teletica.com y a todos ustedes también por participar. Recuerde que puede seguirse informando en teletica.com y en nuestras redes sociales.